Hoy en Foro, los avances de la política migratoria del presidente Donald Trump y sus desafíos. Desde Washington les saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos. El combate a la migración irregular es una de las políticas centrales del presidente Donald Trump. El mandatario ha emitido más de una docena de órdenes ejecutivas o decretos, como se le conoce en América Latina, sobre inmigración, dejando claro así que desea cumplir sus promesas sobre deportaciones masivas y seguridad fronterizas. Sin embargo, algunas acciones enfrentan recursos legales y otras pueden tardar años en materializarse, según los propios funcionarios de la nueva administración. Jacopo Luzzi con nosotros para ampliar la información. Jacopo, ¿cuáles son las últimas acciones del gobierno en el tema de la inmigración? Adelante. Gonzalo, son varios los anuncios de esta administración sobre el tema migratorio. Entre los más recientes, la apertura de un centro de detención para migrantes en Newark, a 27 kilómetros de Manhattan. Además, la creación esta semana de un registro para todas las personas que se encuentran en el país de manera ilegal. Aquellos que no se reporten por su cuenta podrían ser objeto de multas o juicios hasta enfrentar una posible detención. Todos los indocumentados tendrán que registrarse, proporcionar huellas dactilares y dar una dirección. Recordamos que la medida aplica para cualquier persona de más de 14 años de edad. Entre tanto, Gonzalo, se conocieron las cifras de las detenciones en el primer mes del presidente Donald Trump. El gobierno de Donald Trump deportó a más de 37,000 personas durante su primer mes, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, una cifra inferior al promedio mensual de 57,000 deportaciones y expulsiones durante el último año de la administración de Joe Biden. La Casa Blanca busca aumentar este número y destituyó a Caleb Vitello, director encargado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ante el malestar de Trump y sus consejeros con el ritmo de las deportaciones. Nos estamos centrando en los realmente malos. Tenemos conocimiento de 11,088 personas que son asesinos, que son realmente asesinos. Las cifras sugieren que Trump podría tener dificultades para igualar las tasas de deportación más altas durante el 2024, cuando un gran número de migrantes fueron atrapados cruzando ilegalmente, lo que los hizo más fáciles de deportar. De hecho, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza registró un promedio de 285 cruces ilegales diarios en la frontera sur en este mes. Los cruces fronterizos ilegales alcanzaron mínimos no vistos en décadas. Disminuyeron un 94% durante el año pasado, mientras que los arrestos en el interior aumentaron 134% el pasado sábado. Esta es una estadística significativa que quería compartir con ustedes. Hubo solo 220 cruces fronterizos ilegales el sábado. Este es el nivel más bajo en 15 años. El esfuerzo de deportación podría despegar en varios meses, gracias a acuerdos con Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica para recibir a deportados de otras naciones. Mientras tanto, el gobierno está tomando medidas para facilitar la detención de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales y para detener a más personas con órdenes de deportación definitivas. Según los expertos, se espera un despliegue más amplio de los militares para operar los aviones de deportaciones y, como revela el diario The New York Times, el uso de sitios militares alrededor del país para detener a los migrantes indocumentados. Además, un uso más grande de la base naval de Guantánamo, donde el presidente Trump dijo que quiere enviar hasta 30,000 personas. Muchísimas gracias, Jacopo, en ese día pre-primavera, hermoso ahí en la Casa Blanca. Pero bueno, muy bien, el análisis en detalle en solamente segundos. Esto es Foro de La Voz de América. Nosotros ya regresamos. Nunca pensé pasar 2 años y 7 meses en la prisión por nada más pensar diferente a las autoridades de Nicaragua. Una vez que bajamos del avión,
acá en Estados Unidos, en Washington, nos damos cuenta que estamos libres porque no sabíamos si también veníamos a una cárcel, no sabíamos nada. El cuerpo como que siente el aire puro, la diferencia a estar en una prisión, ¿verdad? Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. ¿Flamenco? Sí, flamenco, para echar unos pasos gitanos ahí. En una época en la que muchos en Estados Unidos mueren en hospitales, un hijo adulto quiere darle a su padre que transita los últimos días el regalo de una muerte en paz. ¿Lo oyes? ¿Está bien? Amor hasta la muerte, un documental de La Voz de América. Ahora, en todas nuestras plataformas. Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas, tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Continuamos en Foro de La Voz de América y bien para analizar el tema de la inmigración, el avance de las políticas de Trump y sus desafíos, me acompaña Aram Isaacson de la oficina de Washington para América Latina, WOLA, y la abogada experta en temas de migración, analista conservadora María Herrera Mellado. Bienvenidos ambos, siempre un placer tenerlos aquí en Foro. Aram, empiezo contigo. ¿Cómo analizas la efectividad de la política migratoria del presidente Donald Trump? Adelante. Tenemos un problema con Aram. Vamos con María. María, un placer siempre tenerte aquí en Foro. Mira, según la oficina, estos son datos oficiales, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, las cifras de cruces en la frontera han ido decreciendo. Así, por ejemplo, en octubre de 2024 se registraron 106,000 encuentros. En noviembre, 94,000 encuentros y en diciembre 96,000. Pero en enero, solamente 61,000. Es decir, un descenso, ahí está, un descenso del 36% comparado con la cifra de diciembre. Aquí la gran pregunta es, ¿qué radiografía emerge de estas cifras? ¿Cómo queda, María, el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos? Adelante. Adelante. Bueno, las órdenes ejecutivas y los acuerdos en materia de repatriación de inmigrantes por parte de la administración Trump están siendo efectivos. El derecho a solicitar asilo entrando por la frontera sur está siendo muy limitado, dado que se ha eliminado la aplicación CBP One, que te permitía registrarte, acercarte a la frontera y pedir asilo. Y por otra parte, con la orden ejecutiva de emergencia, declaración de emergencia, básicamente la administración de Donald Trump también puede establecer límites claros a la hora de aceptar personas que vengan a través de la frontera sur. Eso no tiene nada que ver con lo que está pasando dentro de los Estados Unidos, Gonzalo, porque desde dentro de los Estados Unidos los inmigrantes siguen solicitando asilo y tienen derecho no solo a pedirle a la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, sino en el caso que se lo deniegue también pueden ver a un juez de inmigración para revisar sus casos. Y eso es lo que sí estamos viendo que está proliferando, porque realmente los inmigrantes quieren por lo menos tener una cierta protección o al menos buscarla en este momento. Ok, bueno, muy bien. Aram, ahora sí te tenemos. ¿Cómo analizas el envío temporal, es lo que están diciendo, temporal, de migrantes a la base naval de Guantánamo y a países como Panamá, como Costa Rica? Adelante. Pues, gracias, Gonzalo. En términos de números, no es algo muy grande. Estamos hablando de alrededor de 200 personas que han sido enviadas a Guantánamo.
500 que han sido enviados a Costa Rica y Panamá, y tal vez otros 300 y pico más que se han enviado a Venezuela. En comparación con la población migrante que quieren deportar, eso no es algo muy grande, pero ese nuevo gobierno de Trump está buscando imágenes y está buscando maneras realmente de sembrar temor dentro de la comunidad indocumentada dentro de Estados Unidos. Con esas imágenes están logrando ese objetivo. Ahora, María, tu opinión sobre esta decisión de enviar a los migrantes a terceros países. Bueno, de nuevo, los acuerdos que tiene firmado esta administración y que además hay que decirlo, alegramente han sido aceptados por Nayib Bukele en El Salvador o el presidente de Panamá, es una decisión necesaria en el sentido de que Estados Unidos recibió un flujo de inmigrantes, de personas a lo mejor que no tenían derecho a permanecer en Estados Unidos, pero que además algunos de ellos o bien tenían antecedentes penales, Gonzalo, o pudiesen tener previas órdenes de deportación. Yo creo que estos son acuerdos de repatriación que realmente, si se respetan todos los derechos de los inmigrantes y el país receptor no tiene problema en recibir no solo nacionales, como el caso de Nayib Bukele, sino personas de otra nacionalidad, pues son acuerdos diplomáticos y acuerdos políticos, porque recordemos, al final la inmigración es un tema absolutamente político y discrecional por parte del país que recibe a los inmigrantes. Ahora, el gobierno del presidente Trump anunció el lanzamiento de un registro, ¿no?, para inmigrantes indocumentados, advirtiendo que quienes no se registran en él podrían enfrentar sanciones penales. Ahora, María, ¿cómo ha funcionado este registro en el pasado? Y bueno, ¿y qué incentivos puede tener un inmigrante indocumentado para registrarse? No, incentivos no, como te imaginarás, Gonzalo. Lo que pasa es que el gobierno, esta administración, lo que quiere es que efectivamente, fíjate que cuando ellos desglosan quienes no tienen que registrarse, inclusive meten a muchas personas que están ya en proceso de deportación en corte, aquellos que tienen permiso de trabajo, que son solicitantes de asilos, cuando sus solicitudes de asilo están pendientes, o aquellos que tengan residencia permanente. Es decir, el registro de inmigrantes, que es una cosa inclusive obligatoria, al igual que actualizar el cambio de dirección, siempre ha existido. La estrategia de esta administración es básicamente intimidar al inmigrante y decirle, si usted no se registra, se enfrentará a penalidades extra. ¿Es esto legal? ¿Pone esto, digamos, en algún compromiso a la administración de Trump? Vamos a verlo. Hay organizaciones a favor de los inmigrantes que ya han denunciado este tipo de medidas. Ahora, Aram, tu opinión sobre este registro. Adelante. Bueno, primero tengo que contestar la pregunta anterior, porque nadie ha visto ningún acuerdo con los países, con los gobiernos de El Salvador, de Panamá, de Costa Rica. No hay nada escrito, y si hay algo escrito no es público. Y lo que hemos visto es que los enviados a Panamá, no hay indicio de que casi ninguno tiene antecedentes criminales, y ya sabemos que 122 de ellos, de hecho, tienen temor de volver a sus países, entonces están probablemente en proceso de buscar asilo, y enviarlos a otro país, negarle ese derecho, va en contra de la ley internacional. El registro viene de una ley del año 1940 que dice que cualquier indocumentado en Estados Unidos tiene que registrarse, compartir sus huellas dactilares y todo. Bueno, los que tienen casos de asilo, los que tienen otro caso en los cortes de inmigración de Estados Unidos ya son registrados. Los que no son registrados son los que nunca nunca tenían contacto con el gobierno federal de Estados Unidos. En esos casos, el único incentivo que tienen para registrarse es la probabilidad de encontrarse hasta 6 meses en la cárcel y con una multa de 5. Ahora, muy bien. María, bueno, tú que eres abogada de inmigración, el presidente Trump anunció esta semana precisamente el lanzamiento de esta Golden Card, ¿no?, una tarjeta dorada para extranjeros, que pueden probar, quienes tengan esta tarjeta, tienen que probar la tenencia de $5 millones. Veamos lo que dijo Howard Lutnick, que es el secretario de Comercio, y también el presidente Trump. Vamos a terminar con las visas del programa EB-5. Lo vamos a reemplazar con la tarjeta dorada de Trump, que en realidad es una tarjeta verde, pero dorada.
Si vendemos 10 millones, lo cual es posible, 10 millones de personas altamente productivas entrando o personas que vamos a hacer productivas, esos son 50 billones de dólares. Eso significa que nuestra deuda está completamente pagada y tenemos 15 billones de dólares adicionales. Y no sé si vamos a vender tantos. Tal vez no vendamos mucho en absoluto, pero creo que vamos a vender mucho. Bueno, María, ¿qué es este Golden Card de residencia? ¿Y cuál es la diferencia entre el Golden Card y la visa EB5 para inversionistas extranjeros? Ahora mismo lo explico, pero hay que aclarar una cosa, que es verdad que no hemos visto acuerdos con países extranjeros por escrito, pero sí hemos visto declaraciones de Petro, Nayib Bukele, de inclusive de Nicolás Maduro a través de sus ministros, de que se iban a aceptar, y de hecho la práctica te muestra, en Estados Unidos un contrato ni siquiera tiene que estar por escrito, es decir, que yo creo que la validez y la palabra se mantiene. Ahora, el tema de la Gold Card, en Europa tenemos también la Golden Visa. De hecho, hay muchísimos países, ya España lo eliminó, pero lo sigue manteniendo Portugal, otros países. Ahora, las declaraciones de que se va a eliminar el EB5, yo no creo que podemos tomarla así como totalmente absoluto, como algo que va a pasar así. ¿Por qué? Porque esa EB5, que es un programa además que lo aprueba el Congreso y que está autorizado ya hasta el 2027, así eliminarla, como decir, ya va a dejar de existir, tendría básicamente que dejar de emitir EB5, claro, en la práctica, de nuevo, al final nos va a mandar la práctica, o simplemente decir que este programa, pues, hacerlo de una forma tan atractiva que las personas de facto dejen de invertir en el EB5. Ahora, Gonzalo, la mayoría de nuestros clientes que invierten 800.000 o 1.050.000 en proyectos de desarrollo, aquí donde yo estoy en Miami, o en proyectos en zonas rurales, en Texas, en otros estados, no todas van a tener ese tipo de capital, 5 millones de dólares. Y por otra parte, también vamos a ver el desarrollo de esta Gold Card, pero apela a gente muy adinerada, que tengan la capacidad de venir, y además le ofrece el camino a la ciudadanía, quizás para competir con programas como pasó en Europa, efectivamente. Bien. Ciertamente es una opción que se maneja en Europa, ciertamente lo has dicho, María. Pero te pregunto, Aram, ¿qué te parece esta idea que ha anunciado el presidente del Gold Card? Pues estoy de acuerdo, lo veo con pocas probabilidades. Es que para acabar con EB5 y instalar algo nuevo, tarjeta dorada, algo así, hay que cambiar la ley fundamental de inmigración. Y en el Congreso los republicanos no tienen los votos para sacarlo. Tienen mayoría, pero no mayoría para, en inglés, sacar el filibuster que necesitarían en el Senado. Entonces, seguimos con el marco que tenemos. Y de hecho, a nivel del mundo, no hay tantas personas con el patrimonio de 5 millones de dólares para hacer esas aplicaciones. Entonces, sería un problema bastante pequeño. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Nosotros regresamos en solamente segundos. Continuamos en Foro de la Voz de América. Aram, el presidente Trump dijo esta semana que estaría imponiendo muy pronto aranceles a los productos mexicanos, debido a que el gobierno no ha dado pruebas de su compromiso, ¿no?, en la lucha contra el crimen organizado, y también ha mencionado el tema de la inmigración. Según el presidente, México no ha tenido el compromiso de detener el gran flujo, como él lo llama, de la inmigración de indocumentados al país. ¿Cómo analizas esa relación entre fentanilo y la migración? Pues lo que las cifras nos dicen es que el fentanilo que entra a Estados Unidos desde México entra por los cruces oficiales en vehículos. ¿Y quién puede cruzar en esos vehículos? Son ciudadanos estadounidenses, quienes son más que 80% de los capturados o detenidos por traer fentanilo por esos cruces. Y el resto son principalmente mexicanos que ya tienen documentación. Entonces, no estamos hablando de migrantes indocumentados llevando el fentanilo a Estados Unidos. No hay tanto enlace entre eso. Ahora, María, por medio de un decreto ejecutivo, el presidente Trump ordenó terminar todos los programas de libertad condicional o parol humanitario, ¿no?, impactando así a los haitianos, nicaragüenses, venezolanos, entre otros.
te pregunto, ¿cómo ejecutar esa directriz en el caso de las personas que legítimamente enfrentan riesgos de violencia política o persecución al regresar a sus países? A ver, hay varias alternativas para proteger a aquellas personas que efectivamente están aquí ya en los Estados Unidos. Se puede pedir la suspensión administrativa de una deportación, ¿verdad? Se puede apelar los casos, pero estamos hablando de las personas que están aquí, Gonzalo. Lo que ha eliminado esta administración son esos permisos humanitarios de personas, ciudadanos, por ejemplo, cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos, de personas que venían por avión, un programa que creó Biden, ¿verdad? Y que básicamente tuvo que suspenderse con la administración de Biden por supuestos casos masivos de fraude. Lo que no se ha eliminado, de hecho, es el permiso humanitario de forma individualizada para aquellas personas que necesiten entrar. Por ejemplo, representamos a clientes, personas que han fallecido sus familiares en Estados Unidos y quieren venir a pegarle su respeto, o personas que tienen enfermedades terminales. Eso sigue procesando y representamos a cubanos y a venezolanos. Lo que pasa es que ya no es el programa masivo de 30.000 permisos humanitarios mensuales. Eso sí se ha suspendido de facto. Muy bien, Aram, voy a retomar lo que ha dicho María, porque precisamente en el gobierno de Joe Biden, cientos de miles de inmigrantes se beneficiaron con el llamado parol humanitario, que permitía, como bien lo dijo María, la llegada de 30.000 inmigrantes mensuales. Ahora vamos a ver, los más favorecidos, y este es la gráfica, fueron haitianos, 211.040 inmigrantes. Venezuela, 117.330 inmigrantes. De Cuba, 110.240. Nicaragüenses, 93.070 inmigrantes. Ahora, ¿qué le depara, Aram, qué le deparan a este grupo de más de 500.000 de beneficiados del parol humanitario? ¿Qué hay en su futuro, en tu opinión? Pues el gobierno de Biden les dio un estatus de 2 años para quedarse con este parol en Estados Unidos, pero dejó claro que no iban a renovar ese estatus. Entonces, todos los que llegaron bajo ese programa, ya espero, estaban en una situación o un proceso de cambiar su estatus, probablemente buscando asilo, pero si no han hecho eso, en cuestión de meses o ya pueden perder su permiso de trabajo, su permiso de quedar, realmente convertirse en indocumentado, algo que también está pasando con varios recipientes, hasta 1 millón, del estatus temporal protegido de Venezuela y Haití. Y van a encontrarse indocumentados sin permiso de trabajar legalmente y con pocas posibilidades de realmente poder volver a una dictadura como Venezuela o Nicaragua, Haití, Cuba. Es una situación bastante difícil si no logran ajustar su estatus. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bien, ya en la parte final de Foro de la Voz de América. María, Trump aseguró en campaña que se enfocaría en la detención y deportación de delincuentes. Sin embargo, estos son datos oficiales del gobierno. Más del 40%, más del 40% de los expulsados hasta mediados de febrero carecían de antecedentes penales. Las organizaciones de derechos civiles están denunciando que muchos son detenidos solamente por temas de raza y el color de su piel. ¿Cómo analizas esto? Bueno, a mí no me gustaría hablar en términos generales, pero es verdad que cuando ICE, por ejemplo, detiene a un inmigrante, puede ser incluso por alguna sanción. Por ejemplo, el haberse quedado más allá del tiempo permitido, pero que tenga causa probable de que una persona puede ser que haya cometido un delito, hay una denuncia, y muchas de las veces, Gonzalo, es importante entender esto, que esta persona sea arrestada no significa que sea ni automáticamente deportada, pero sí puede enfrentar cargos de deportación, incluso aunque no sea criminal, por haber entrado de forma ilegal, por haber quedarse administrativamente más del tiempo o cualquier otro detalle. Hay que tener mucho cuidado, eso sí, pero hasta el día de hoy el sistema de justicia y los tribunales de inmigración tienen jurisdicción y tienen que protegerlos.
Bueno, muy bien, ya llegamos a la parte de conclusiones. Aprovecho que estás dando tu opinión sobre esto y te pregunto, tus conclusiones sobre la política de inmigración del presidente Trump y sus desafíos. De políticas muy agresivas, Gonzalo, respaldada por el voto que le ha dado a él llegar a la presidencia de Estados Unidos. Los tribunales tienen un papel clave para determinar si esto supera o sobrepasa la línea constitucional y la separación de poderes. El Congreso tiene algo que decir. Adam, tus conclusiones. Pues Donald Trump prometió una deportación masiva y no ha llegado todavía a ser verdaderamente masiva, pero en las próximas semanas, a través del Congreso, van a aprobar un paquete enorme de dinero para hacerlo masivo. Vamos a ver algo histórico y a mi modo de ver bastante preocupante. Bueno, muchísimas gracias a María Herrera Mellado y a Aram Isaacson. Llegamos así al final de esta edición de Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Les habló Gonzalo Vázquez.